decía desde el inicio de este espacio, el día de hoy es día de Diálogos Vota México. El día de hoy vamos a tocar un tema que pues se vuelve particularmente espinoso luego de haber visto lo ocurrido el día de ayer en un estado como Veracruz y en un estado como Quintana Roo, sobre todo cuando vamos a tomar el tema de gobiernos responsables con algunos de los protagonistas de lo que es este proceso electoral. ¿Cómo se puede llegar a ser un gobierno responsable cuando vemos un asesinato como el ocurrido en Tulum o cuando vemos a una autoridad que entrega los restos de una persona desaparecida en bolsas de basura? Pero bueno, le vamos a entrar al tema y a nivel electoral, porque este 2021, ya sabemos, tiene que tocar ese y muchos otros temas para que usted tome la decisión, haga su voto con base en el México que usted quiere tener. Le doy la bienvenida a Ana Lilia Herrera, diputada federal del Partido Revolucionario Institucional por el Estado de México. Ana Lilia, bienvenida. Un gustazo. Gracias por estar aquí. También nos acompaña Mariana Mateos, candidata del Partido Fuerza por México por la alcaldía Venustiano Carranza. Bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos Muchísimas días, gracias. Y de manera remota nos acompaña Juan Manuel Molina García, diputado del Partido de Morena en el Congreso de Baja California. Gracias, diputado. Muy buenos días. Muy buenos días, saludos a toda la audiencia. Gracias. Muchísimas gracias. Pues comenzaríamos con esto. O sea, yo creo que tenemos que revisar cuando hablamos de gobiernos responsables. Obviamente son gobiernos responsables a todos niveles, pero lo primero que nos preocupa, y más en un proceso electoral tan complejo como el que estamos enfrentando, es el asunto de la seguridad. Ana Lilia, comienzo contigo. Sin duda alguna, estamos viviendo niveles de inseguridad quizás nunca antes vistos. Y lo que más preocupa es que no está este tema, este clamor social en la ruta crítica del gobierno federal. Hemos vivido recortes, por ejemplo, 65% de recorte presupuestal para este año en la alerta de género. Me parece francamente inadmisible porque es un recurso que va hacia la prevención, que tiene que ir hacia los municipios, los estados, y pues no podemos dejar ni un solo rincón como estamos viendo. Juan Manuel, adelante. Sí, mira, aquí en Baja California hasta fecha reciente y en la nueva administración se logró precisamente concientizar al gobierno que tenía que entrar en el tema de la alerta de género. Las pasadas administraciones, por más que insistimos durante mucho tiempo y que se tenía que atender el tema de las mujeres, de las niñas, pues desgraciadamente no, era un tema de mucha cerrazón. Ahora sí se está implementando esta situación, pero el rezago que tenemos en la atención atención a la violencia en contra de las mujeres pues es tremendo aquí en Baja California, sobre todo en el área de Tijuana. Pero ya se logró este tema, pero lo vuelvo a repetir, las administraciones pasadas no hicieron... ¿Ya se logró este tema? ¿Ya se logró? ¿En qué sentido ya se logró, diputado? Ya se pudo lograr que se reúnan las organizaciones, que se reúnan las instituciones que están alrededor precisamente de la prevención y la erradicación de la violencia de género derivado pues, de un llamamiento que se hizo conforme a la ley. Pero te lo vuelvo a decir, a mí en lo personal me tocó insistir en otra legislatura que esto sucediera, y era siempre el cómo no. Decían que no había feminicidios en Baja California, imagínate nada más. Claro. Sí, claro. Lo que pasa es que de repente también hay que cuidar por parte de las cúpulas, en el caso particular de Baja California, a veces el discurso del gobernador actual en ese estado en torno a los temas de género pues ha sido bastante atropellado, pero ahorita entramos en ese tema más directamente. Me voy contigo, Mariana. Hola, ¿qué tal? Pues efectivamente el tema de la violencia contra las mujeres pues es lamentable y nos duele principalmente como mujeres, como ciudadanas, como madres, que esto esté sucediendo porque al final de todo este trabajo y proceso que han hecho los gobiernos, pues vemos que no ha habido no ha habido mejoras en el tema de la seguridad. Cada vez tenemos más miedo, cada vez hay más temor. Y los números siguen subiendo. Es triste y muy lamentable. Efectivamente se tienen que tomar ya puntos importantes, se tienen que tomar estrategias serias para erradicarlo, combatirlo desde el ámbito de los niños, desde las escuelas, desde la cuestión a todos los niveles escolares. Se tiene que atender a profundidad
este tema de la violencia de género, principalmente el tema de mujeres. Así es, y tocas un tema medular, porque no nada más es con las mujeres. Acabas de decir los jóvenes y los niños. Los niños no parecen estar mucho en el discurso de las administraciones en general, y en general desaparecen los niños en época electoral porque no votan. Pero tiene que haber políticas públicas que también atraigan a una cultura política a los jóvenes que van a generar este México que queremos tener, Ana Lilia Herrera. A ver, sin duda, y es un tema además hoy fundamental en pandemia. Vamos a tener generaciones marcadas por el rezago educativo, no solamente en aprendizajes, Mónica, sino también en la condición socioemocional. Sí. Esta falta de convivencia, esta falta de tener la asesoría, el seguimiento y el acompañamiento que brinda un maestro o una maestra es vital. Estamos viendo niveles de deserción nunca antes vistos, mucho por la falta de tecnologías, de acceso a Internet, pero también mucho porque nos dicen estamos requete bien, 9 de cada 10 tienen una televisión. Yo quisiera que sentáramos a un niño frente a un televisor y pudiéramos mantenerlo atento y tener la certeza de que está aprendiendo. Creo que la televisión resolvió la emergencia, pero no está atendiendo el fondo del asunto. Yo sí creo que urge regresar a clases. Eso tiene que ver también con la infraestructura de las escuelas, sí, por supuesto, agua, etcétera. Y el tema de la alimentación y de la contingencia también económica que estamos viviendo está afectando sin duda a la niñez mexicana. Así es, algo que también creo que es un tema fundamental en Baja California, el asunto de los niños y los jóvenes, ahí en Tijuana particularmente, que es un lugar muy, muy interesante de observar el fenómeno en el que estos jóvenes están desarrollándose hoy en día, diputado. Sí, mira, aquí en Baja California, precisamente tu servidor hace aproximadamente un mes presenté una iniciativa de reforma al artículo 8 de la Constitución local para plantear algo que nadie podrá decir otra cosa. Yo creo que ahí coincidiremos que el origen de la violencia en contra de las mujeres, de la violencia de lo familiar, obviamente surge en el hogar y desgraciadamente parte en muchos casos de una situación de un conflicto entre padres luchando, a veces vengándose en tema de la custodia de los hijos. Entonces, aquí en Baja California se presentó una iniciativa por parte de tu servidor para garantizar como derecho constitucional, como derecho humano de los niños, el poder convivir con sus padres, salvo resolución judicial. Pero porque en este caso, la separación de los padres, los procesos de manipulación, de alienación parental, afectan trascendentemente a niños y niñas y generan, sobre todo, aquí también lo tenemos, pues también algo impulsado por mí en la legislatura 21, el tema de la violencia de lo familiar de oficio. En otros estados sigue siendo un delito de querella. Aquí es increíble que cuando se logró esa disposición de que el delito de violencia de lo familiar se persiguiera de oficio, imagínate que las unidades investigadoras de delitos sexuales y violencia de lo familiar se quejaron porque dijeron que les habíamos mandado más trabajo, cuando desgraciadamente aquí en Mexicali, que es donde estoy en este momento, hay un caso en donde casi obligaron a una mujer a otorgarle el perdón a su agresor en la agencia del Ministerio Público. Eso fue hace como unos 6 años, y regresando a su domicilio le privó de la vida, ¿sí? Y son casos documentados. Y Tijuana hay una situación en donde hay una desintegración familiar tremenda que todos sabemos culmina en esto. Entonces lo que estamos tratando es de generar también un tema de conciencia en los jueces de lo familiar. Es todo un sistema, ustedes lo saben, pero si logramos consolidar que es un derecho constitucional protegido, el derecho de los hijos a convivir con sus padres, podremos prevenir muchas de las cosas que desencadenan en la violencia en contra de nuestros jóvenes, por parte inclusive, en el caso de los padres, ha sucedido también. Y debemos de hacer que pues el imperio de la ley y el régimen constitucional lo salvaguarde primero que a nadie. Así es. Ana Lilia, cuando hablamos de una mayor cultura política, cuando hablamos de una sociedad menos violenta, tendríamos por fuerza que estar hablando de una sociedad más educada. Y una cosa es educar y otra adoctrinar. Y también hay otra situación que creo que hay que regresar al debate de las mesas, que es la laicidad del Estado constitucional en nuestro país, que tiene todo que ver con la educación a la que estamos enfrentados, o a los que están enfrentados nuestros niños y nuestros jóvenes en este país. A ver, sin lugar a dudas. Es muy grave que hoy pues tenemos derechos de papel, Mónica. Reformamos la Constitución en 2019 para establecer que la educación superior sea gratuita y obligatoria. Sensacional.
Como oposición logramos que hubiera un artículo transitorio para que hubiera un fondo federal especial, porque hay rechazados porque las instituciones de educación superior no tienen recursos suficientes para admitir a más jóvenes, ni lugares. Bueno, pues en los 3 años que lleva esta administración no se ha incrementado un solo peso a instituciones de educación superior de calidad. Me refiero a la UNAM, al Politécnico, a los tecnológicos, a las universidades autónomas estatales. ¿Quién sí ha tenido recursos hablando de adoctrinamiento? Las universidades Benito Juárez, que son escuelas muy mal evaluadas, muchas veces ni siquiera tienen estudios de validez oficial, no tienen planes de estudios certificados. Y la pregunta es, primero los pobres, educación patito para los que más necesitan. Me niego a aceptarlo. Vamos a seguir dando esa batalla en la Cámara. ¿Qué opinas, Mariana? Pues bueno, desde el Partido Fuerza México hemos establecido líneas muy precisas. Yo como presidenta del Comité de Venustiano Carranza, bueno, pues primero las mujeres, que es tema fundamental, el tema de los jóvenes. Si bien es cierto, en la legislación todavía falta mucho que hacer, lo estamos viendo, al final todos los días palpamos situaciones distintas a lo que, como dice la diputada, si bien es cierto están en papel, pero todavía faltan muchas acciones para poder establecer preventivamente estas cuestiones de violencia, estas cuestiones que se necesitan seguir impulsando para el bienestar, para el bien de todos los niños, los jóvenes, las mujeres. Y si bien es cierto, el trabajo de los legisladores, el trabajo de todos como ciudadanos, como gobierno, pues sigue siendo una tarea difícil, una tarea de todos los días, pues para poder solucionar todas estas inconsistencias, estas problemáticas de todos los días y poder pues levantar a nuestro país. Así es, diputado Juan Manuel Molina, en el caso, por ejemplo, de Baja California, que además le pega, es un ejemplo que queda muy claro para todas las fronteras, para la frontera grande, para la frontera chica. ¿Por qué? Porque son jóvenes que están enfrentados a educaciones o a culturas binacionales. De alguna manera están muy cercanos a los Estados Unidos y eso tiene muchas implicaciones. Siempre crecer en un ámbito fronterizo, y además lo digo por experiencia, nos enfrenta a una cuestión de educación y pensamiento, idiosincrasia muy diferente. ¿Qué proponen ustedes? Bueno, yo te puedo decir que más que proponer hemos tomado acción. Aquí en Baja California, nuestra universidad pública, que es la Universidad Autónoma de Baja California, mi alma mater, yo estudié ahí la carrera de Derecho, de las administraciones pasadas heredó un adeudo a favor de la universidad de 1,750 millones de pesos. Imagínate nada más, obviamente con un rezago en la matrícula inicial, no podían recibir alumnos porque tenían un adeudo en donde la ley orgánica de la UABC establece que el gobierno debe de aportar el 50% de sus necesidades de subsidio. Entonces, inclusive hasta les firmaron un reconocimiento de adeudo, nunca les cumplieron. Y nosotros precisamente hace 2 meses modificamos la ley de presupuesto, contabilidad y gasto para poder pagar ese adeudo, y hace 2 meses precisamente aproximadamente se cubrió a la Universidad Autónoma de Baja California por parte de esta administración, aprobado en el Congreso del Estado, 1,750 millones de pesos, y se le acaba de entregar el edificio que era el edificio de gobierno o de despacho de gobierno en Tijuana, porque la capital de poderes está en Mexicali. El edificio se le acaba de entregar a la Universidad Autónoma de Baja California para la apertura de una unidad de estudios especializados de medicina, ahorita que tanto los necesitamos. Entonces, Baja California no hay universidades Benito Juárez. En Baja California hemos fortalecido nuestra universidad pública para poder lograr que esa reforma constitucional, al menos en nuestro estado, y en esa situación, como comentas, una competencia binacional, podamos tener matrícula de nuevo ingreso y que la menor parte de los jóvenes se queden fuera de los estudios universitarios. Muy grave, y muy grave sobre todo en este tiempo, y ya lo dice también, pues la Organización Mundial de la Salud está urgiendo a chicos y grandes a regresar a las aulas. Tú lo comentabas, Ana Lilia, hace un rato, es una cuestión también de clima social. Los jóvenes no nada más tienen un tema de rezago educativo, tienen un rezago emocional. Los niños no pueden estar, es decir, ¿cuánto tiempo nos vamos a tardar en recuperar a esos niños que estuvieron más de 1 año sin socializar? Y las huellas que eso deja. Como políticas públicas, ¿qué es lo que ustedes ponen en la mesa en el PRI? Mira,
hay que recuperar temas fundamentales como la educación y la salud. Yo te diría, hoy no tenemos Prospera, que tiene un componente de educación, de salud. Hoy no tenemos Seguro Popular y está el INSABI, y yo les digo, ¿quién sabe qué es eso? Porque tú vas al centro de salud de tu comunidad, no hay médicos, no hay medicamentos. No solo estamos en medio de una campaña de vacunación sin vacunas por COVID. Hoy tenemos desabasto en 7 vacunas, 8 tipos de vacunas: sarampión, tuberculosis, virus de papiloma humano. Estamos volviendo a los temas esenciales. Y en el tema educativo, la desaparición de estancias infantiles me parece gravísima. Es un golpe durísimo para las madres trabajadoras, pero también para los pequeños, porque era un espacio para socializar, bien cuidados, preparada la gente que estaba ahí. Y las escuelas de tiempo completo, que en la discusión del presupuesto para este año nos dijeron que no desaparecían, que se iban a meter a un cajón de la escuela es nuestra, porque no quisieron etiquetarlas. Hoy los maestros y maestras de todo el país ya están recibiendo oficios de la SEP para decirles que las escuelas de tiempo completo desaparecen. Triple golpe. A los menores que podían comer ahí, estudiar por las tardes, a las madres trabajadoras y yo diría a las maestras y maestros que podían tener un ingreso adicional. Mariana. Sí, pues si bien es cierto, se tienen que implementar nuevas estrategias, porque el regresar a clases, el tener regresar a esta normalidad, pues no es una tarea fácil. Creo que en este tiempo muy importante, estos meses, se tienen que implementar muy buenas estrategias, muy buenas, pues nuevos programas para cómo poco a poco los niños desde kinder, desde guardería, desde primaria, pues se van a incorporar nuevamente al sistema de educación desde una perspectiva primero de digital. Hoy vienen nuevamente a reincorporarse. Las mamás también, el estrés que comentábamos, pues no solamente es de los menores, es el estrés. Hay una afectación emocional importantísima que se tiene que atender. Se tiene que atender. Lamentablemente no hay todavía sistemáticamente la forma en el que se pueda estar atendiendo esta problemática. Creo que sí, empezando por las mamás, que hemos estado en nuestras casas atendiendo a nuestros niños, estando muy al pendiente de las tareas. Necesitamos pues un programa que vaya ahorita de manera directa, primero pues a nosotras como madres, y a su vez nosotros podamos trabajar de la mano con nuestros pequeños para que ahora que empiecen a incorporarse, pues tengan un mejor enfoque. Pero eso pues las escuelas también creo que tienen que tener una gran participación, irnos de la mano mutuamente, madres con las maestras, con las escuelas, para poder incursionar a que nuestros niños pues vuelvan a regresar a las escuelas. Pues mamás y papás, Juan Manuel, ¿cómo ves estas cosas? Ayer todavía hasta diciembre Baja California se encontraba en semáforo rojo. No sé, al día de hoy, ¿cómo están ustedes pues planeando este regreso presencial a las clases? ¿Qué nuevas políticas públicas tengan frente a eso? Pues mira, ahorita todavía está en análisis la vuelta del siguiente ciclo escolar. Inclusive se llegó a comentar la posibilidad de que algunos sectores iniciaran como una especie de ejercicio, pero pues obviamente la salud de nuestros hijos no tiene precio. O sea, podemos invertir en muchas cosas, pero la salud de nuestros hijos, ponerla en riesgo, no lo podemos hacer. Yo mismo no mandaría a mis hijos ahorita a clases. ¿Qué es lo que hemos hecho en Baja California? Conscientes de la situación que estamos viviendo. Y sí, pues ahorita se están tomando clases vía digital en todas partes, no solo de México, sino del mundo. Pues obviamente nos topamos con una situación. Pero con un rezago educativo importante, y lo sabes. Sí, claro. Pero el rezago sería más grande, y eso fue lo que detectamos principalmente, de que pues ahí está la plataforma de Zoom para las clases, ahí está la plataforma de los niños, pero no tienen un elemento electrónico para acceder a clases. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? Hay un programa intenso de computadoras y de tabletas electrónicas didácticas para que los niños que no tienen, porque el maestro les da una constancia y dice, el niño no está tomando clases porque no tiene el instrumento electrónico para ello. Entonces, un niño sin el nuevo salón de clases, porque el nuevo salón de clases ahorita es la tableta electrónica, lo que estamos haciendo es que cientos, inclusive miles, de tabletas se están entregando a niños de escasos recursos que no tenían cómo, porque, y lo ve uno en la boleta de calificaciones, la boleta sin calificaciones. Inclusive me tocó ver el caso aberrante, y ahí sí tuve que ver el tema con la Secretaría de Educación, en donde un niño fue dado de baja porque no se estaba enlazando, pero el niño no se enlazaba porque no tenía la tableta. Entonces aquí el gobierno del estado y también por parte de lo que uno puede manejar desde el Congreso del estado, se generó este programa que ha tenido un excelente resultado. Y a mí la verdad un niño sin clases
implica un incremento de ese rezago del que hablamos en tiempo de pandemia, pero el entregarle la tableta electrónica le permite también seguir cuidando tu salud. Entonces, pues tenemos que encontrar la forma. Ahorita no estamos viendo la salida de la pandemia el día de mañana, desgraciadamente. Aquí el proceso de vacunación ahorita es medianamente regular para el tema de los adultos mayores. No ha habido complicaciones, salvo el arranque, que fue, yo creo que en todas partes. Sí, caótico. Pero el cuidado de la educación de nuestros hijos y a la vez su salud es una prioridad en el tema aquí, específicamente de Baja California. De tu servidor como diputado, pues lo he venido implementando también. Gracias, diputado. Pero cuando hablamos de tabletas, de computadoras, de que si el niño tiene acceso o no lo tiene, pues es en el mejor de los casos. A mí me da la impresión que estamos dejando fuera aquellas comunidades que ni luz tienen, muchísimo menos tabletas, donde los niños tienen que caminar 2 horas para llegar a una clase. A ellos no los estamos considerando, porque ellos tienen un rezago per se. O sea, es decir, con pandemia o sin ella, con pandemia todavía peor, Ana Lilia. Sin lugar a dudas. Cada año la SEP debe publicar las cifras de abandono escolar. Este año ni siquiera se han publicado. Tenemos datos, más de 5 millones de alumnos que simplemente no se inscribieron en este ciclo escolar gracias al INEGI y su autonomía. Y tienes razón, tabletas, pero ¿dónde está el internet? ¿Pero dónde está la energía eléctrica? Bueno, la energía eléctrica simplemente para encender el televisor, ¿no? Y lo que nos encontró la pandemia es que tenemos más personas que dispositivos en casa. Entonces, de verdad es alarmante la situación. Yo sí creo que urge regresar a la escuela, urge que el programa que se ofreció para rehabilitar las escuelas esté ya bajando y tampoco lo vemos. O sea, no vemos ni siquiera preparativos para el regreso a clases. Así es, Mariana. Sí, pues en primer lugar, pues efectivamente no hay números de deserción escolar, son muy altas. Es más, sabemos que desde el inicio, pues inclusive los niños, los jóvenes que asistían a escuelas particulares, pues la falta de trabajo de sus padres ha hecho que ellos ya no asistan al colegio. Y un tema muy importante, igual las comunidades indígenas, los pueblos, los lugares donde efectivamente ni siquiera hay luz eléctrica, mucho menos van a tener un teléfono, una tablet, un smartphone, en donde ellos puedan tener esa información. Efectivamente, no están las condiciones, no se dieron las condiciones de aprendizaje. Siento que se tuvieron que haber tomado medidas inmediatas cuando comenzó la pandemia para principalmente esos grupos que son de difícil acceso a la tecnología. Evidentemente tiene que haber nuevas políticas de acceso a internet, acceso a medios electrónicos. Sé que es una tarea muy difícil, sé que se tiene que hacer mucho trabajo, pero pues tenemos que seguir trabajando, empezar a iniciar con nuevas políticas para que nuestros niños de esas comunidades pues tengan los accesos y tengan las herramientas de acceso a la educación. Me quedan 3 minutos de noticiero para que puedan llegar a sus conclusiones, y yo creo que más que esas políticas públicas lo que se tiene que hacer es gobernar para todos, Ana Lilia, gobernar para todos los sectores. Dejar de ver el pasado, ver hacia el futuro. ¿Qué vamos a hacer con este México que ustedes como fuerzas políticas están prometiendo a estas nuevas generaciones a las que no les interesa la política y quizá ni siquiera quieran salir a votar? Toda la razón. A los representantes públicos nos paga la gente para resolver, no para repartir culpas. Y creo que ya basta. Estamos a la mitad de un sexenio con austericidios que son inadmisibles en sectores vulnerables como la niñez, como la juventud mexicanas. Y sí creo que tenemos que pensar en que se ejerzan los presupuestos, porque a veces ni siquiera son los austericidios. Pongo un solo ejemplo para cerrar. La Comisión Federal de Electricidad no gastó un peso del programa que tenía asignado el año pasado para llevar internet para todos. Pero eso sí, recortaron el programa de internet para las escuelas que había el sexenio pasado. Yo creo que siempre las cosas se pueden mejorar, pero sobre todo exigimos continuidad y resultados, y no los hay. Diputado Juan Manuel Molina. Sí, mira, por supuesto que hay que gobernar para todos. Esa es la intención y lo que hemos venido haciendo en Baja California. La pandemia no distingue partidos, no distingue colores, no ha distinguido edades ni grupos sociales. Ha afectado a todos por igual, entonces tenemos que atender a todos por igual. Y sí, efectivamente, ahorita el tema de la educación hay que seguirlo atendiendo, pero fíjate, lo diré rápidamente, hemos logrado formar en donde el gobierno
hace su parte y la ciudadanía hace la otra. Si tú le entregas una tableta electrónica a un niño que no tiene Wi-Fi, pero en la comunidad se hizo y logramos que se hiciera una verdadera comunidad en donde el que sí tiene recibe ahí a 2 o 3 niños para que puedan enlazarse a sus clases, entonces gobierno, hicimos nuestra parte y la comunidad, la sociedad hizo la otra. Y eso es lo que estamos, te lo digo sinceramente, logrando aquí en Baja California, porque sinceramente yo no veo ahorita el tema de que podamos volver a las clases de inmediato, y debemos de cuidar la salud de nuestros hijos primero que nada. Y esa es la parte más importante. La salud de nuestros hijos no tiene precio. Pues ahí está. Concluye, Mariana, gracias. Pues es gobierno igualitario en base a, pues, al interés superior del menor, tratándose de los jóvenes y los niños. Creo que sí se tiene que seguir prevaleciendo, y la norma constitucional así lo establece. Y definitivamente tiene que ser de los principales ejes, y pues en el Partido Fuerza México estamos comprometidos al 1000% con las mujeres, con los niños. Hemos establecido 9 ejes principales que, bueno, los invito a que visiten la página de Fuerza por México. Y bueno, ahí ustedes van a encontrar pues todo lo que estamos comprometidos, todo lo que Fuerza México tiene para, como nuevo partido, a toda la ciudadanía. Muchísimas gracias a los 3 por haber aceptado esta invitación. Seguramente nos seguiremos reuniendo. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo soy Mónica Garza. Mañana nos vemos aquí como todos los días en punto de las 8 de la mañana. Quédese con el resto de la agenda informativa de ADN 40. Muy buenos días.